días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es el último día de agosto. Mentira, sí, hoy es 31. Hoy es el último día. Se fue el octavo mes del año 2022. Nos quedan 4 meses y se fue el año. Qué barbaridad, vos. Qué barbaridad. Como no se siente, ¿verdad? El tiempo. Bueno, cuando uno está cipote sí lo siente. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Muchas cosas que hablar esta mañana, son las 6:34. Vamos a empezar, sin embargo, saludando a una cumpleañera del lunes pasado, la compañera Arlen Yaosca Cuadra. Estuvo cumpliendo 51 52. No me acuerdo cuánto fue que me dijo. Pero la estuvo celebrando por todo lo alto. Un gigantesco pastel. Tenía como 60 veladoras eso. Candelas. Ya le puse veladora yo. No. Magistrada del Tribunal de Apelaciones Laboral. La compañera Arlen Yaosca Cuadra, leonesa. Va por más allá del medio quintal ya. Felicidades, Arlen. Mira, yo que siempre he querido sacar estas cosas en todos los programas, pero a veces se me olvida. Miren, esto es lindísimo. San Dionisio es un municipio muy bonito. A mí me gusta mucho. Queda... A ver, llegas a Esquipula, después de Esquipula está San Dionisio. O sea, en la carretera que hizo Daniel, esa carretera quedó salvada y la están terminando ahorita. La carretera entre Esquipula y San Dionisio la están terminando. Lo divide el Río Grande. Pero entras en el 74, creo, 72, 74. Ahí entras en la carretera, salvajada es esa carretera, lindísima, lindísima. Llegas a Esquipula es muy bonito también. Y después vas a San Dionisio. Pero San Dionisio, ¿cuál es lo diferente? Que es un pueblo que no sé si así está reconocido, pero es un pueblo indígena. Ahí hay muchísimas comunidades indígenas, entonces conservan tradiciones y que ahora empiezan a ser rescatadas. Entonces el MEFCA le está dando apoyo a esta compañera que se llama Valentina Maldonado, de ahí de la comunidad del Zapote. Ahí hubo varios caídos en el Zapote. Un día de esto vamos a hablar de eso. Y miren qué lindo que trabaja. Los que están viendo la transmisión por YouTube o por Facebook Live o la ven en Odyssey o lo que sea. Ella se llama, repito, Valentina Maldonado, en la comunidad del Zapote. Elabora mochila, bolso y accesorios de telares. Se llama Talleres Artesanales Malinche. Ahorita que vienen las vacaciones, para los que van a tener vacaciones, pues. Digo, nosotros no vamos a hacer Sin Fronteras, pero sí vamos a trabajar. ¿Verdad? Entonces vayan allí. Preguntan ahí en el pueblo cómo hacen para llegar al Zapote. San Dionisio queda 165, 170 kilómetros de aquí, de Managua. Y queda entre Terrabona, Matagalpa y Esquipula. Es como redondito el municipio, pequeño. Tiene como unos 20, 22, 20, tal vez 25,000 habitantes. Por ahí anda. Pero vayan, tiene unos paisajes San Dionisio. Sí, hombre. Y ahí producen mucho frijoles, maíz. Buena tierra. Hay ganado.
Vayan, cómprenle la compañera Valentina Maldonado, un emprendimiento familiar ahí en el Zapote de San Dionisio. Bueno, ahora vamos a hablar, porque mañana es el 35 aniversario ya. Sí, 35. De la inmolación de Brian Wilson. Este hombre es un auténtico héroe viviente. Bro. No solamente porque a él le cercenan las piernas en una acción de solidaridad con Nicaragua y Centroamérica, sino porque ese hombre además convirtió esa tragedia personal en una motivación adicional a la lucha por la paz. Es una cosa maravillosa. Entonces le vamos a ir presentando una colección de fotos para ilustrar lo que es su vida y le vamos a hablar un poco de Brian Wilson porque lo tenemos que celebrar. Celebrar, no recordar. Bueno, sí, celebrar la vida de Brian Wilson. Un hombre que nació, ya tiene 81 años, Brian Wilson, ¿oíste? Sí, hombre, nació él en julio de 1941. Y miren estas primeras dos fotos. En una aparece él ya de soldado, un hombre muy alto, sigue siendo muy alto. Vos sabés que después de los 40, algunos dicen que después de los 30, el ser humano empieza a descender en estatura. ¿Sabías eso? ¿Ah? De manera que si vos te mediste a los 30, medite ahorita, que ya tenés 60 y ya verás que va bajando. Pues este hombre era gigantesco, qué sé yo, como 6 pies debe haber medido, más de 2, o quizás hasta 2 metros, quizás. Entonces, Brian Wilson perteneció a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y lo mandaron, dentro de tantas cosas, al delta del río Mekong en Vietnam, en la guerra contra Vietnam. Y ahí vio los horrores que cometía Estados Unidos, el bombardeo de Napalm. Qué espantoso es eso. Y en aquel tiempo, como era simplemente ametrallar, entonces le decían, en esta zona están los guerrilleros, ahí ametrallaban pulgada por pulgada, hermano, no quedaba nada. Los que se podían escapar antes tal vez, pero durante ese bombardeo o ametrallamiento no quedaba nadie. Entonces ahí lo ven ustedes, a Brian Wilson llegó a ser teniente. Solo primero y después al frente de su pelotón. Esto prueba, o sea, porque hay algunos que han dudado. Hombre, si hasta fue condecorado. Brian Wilson amanece en Nicaragua en 1981 por primera vez. Volvió en 1986 y ahí él vivió una experiencia muy dolorosa porque estaba en Estelí cuando llegaron los cadáveres de un grupo de civiles asesinados por la contrarrevolución. Campesinos de 3 cooperativas. Él contó aquella vez: durante 2 días y 2 noches oí disparos y vi trazadoras rojas. Luego fui testigo de una caravana de carros tirados por caballos con los ataúdes abiertos que llevaban 11 civiles muertos de esos ataques, la mayoría mujeres y niños. Murmuré para mis adentros: yo he estado aquí antes. Mi dinero todavía está asesinando gente en mi nombre para una gran mentira. Lloré abiertamente, casi sin control, a lo largo del borde de la carretera, cerca del cementerio. 1986. ¿Verdad? Este hombre fundó una agrupación, Veteranos por la Paz, si mal no recuerdo se llama, de veteranos de Vietnam, que se dieron cuenta de lo que habían hecho y empezaron a luchar por la paz y en contra de todas las guerras de Estados Unidos en el mundo. Entonces, entre 86 y 87 hicieron numerosas acciones para frenar la guerra de Reagan contra Centroamérica, en particular contra Nicaragua, pero no solo contra Nicaragua, contra el pueblo salvadoreño, contra el pueblo guatemalteco. Entonces, hacían distintas acciones, múltiples acciones. Ahí vemos una, por ejemplo, en el 86, donde está él sentado en una escalinata.
Entonces, el primero, para septiembre de 1987, la idea de ellos era intentar frenar el tren que llevaba desde una base naval hasta el puerto, llevaba las armas que iban destinadas a El Salvador y a la contrarrevolución. Entonces llegaron un grupo de activistas. Ahí tenemos una foto donde están ellos orando. Pero esa no es de ese momento, pero esas eran las cosas que hacían. Se ponían a hacer un mitin, a hablar de la paz, a hablar contra la guerra y a orar. Eso era lo que hacían, ¿verdad? Entonces, hay fotos, las dos fotos más dramáticas que son muy conocidas son estas dos. Es cuando Brian se está preparando para colocarse junto con otros dos compañeros de manera horizontal sobre los rieles del tren. Entonces, los militares sabían que ellos iban a hacer esa acción y lo sabían desde semanas antes. Y los periódicos de la zona habían estado publicando que iba a haber esa acción y que iban a hacer ese intento. Pero la orden, y eso fue al más alto nivel, no se puede ubicar qué persona, pero qué alto funcionario de Reagan, pero ahí fue al más alto nivel, la orden fue que el tren no se detuviera. Entonces, los otros dos activistas logran levantarse a tiempo y escapan, pero Brian se enreda en los rieles y se queda, y le pasa el tren y le cercena las dos piernas debajo de la rodilla. Quedó sumamente grave. Yo no sé cómo es posible que este hombre haya logrado sobrevivir, ¿verdad? Entonces ven esa segunda foto donde él ya está con las piernas cercenadas, y la mujer y el muchacho que están ahí son su esposa y el hijo de su esposa, es decir, su hijastro, que están horrorizados ante lo que han visto, ¿verdad? Estuvo en estado crítico, lo operaron durante 8 horas, le fracturaron 19 huesos, el cráneo, una cosa espantosa. Lo arrastró 25 pies el tren. O sea, estábamos hablando de, entre 8 metros, como 10 metros lo arrastró. O sea, lo hizo a propósito, evidentemente. Después dijeron que es que el capitán de la base, que se llamaba, yo no sé si ya se murió ese maldito, Lonnie Cage o Cagle, quién sabe cómo se pronuncia, ¿verdad? Dijo que el maquinista, que era un civil, no lo vio. ¿Andás creyendo vos? Eso fue en la Estación Naval de Armas de Concord, ubicada en California. Entonces Brian ha estado publicando cosas en su Facebook. Dice que desde el 31 de agosto, o el día anterior, la estación naval recibió una carta de Brian Wilson que le advertía lo que iban a hacer. Entonces el tipo el jefe de la base, que se llama Lonnie Cagle, describió la situación como lo fastidioso que estos malditos, estos jodedores, que como no se moverán por el tráfico de ferrocarriles que se aproximen. Y describió lo que iban a hacer Brian Wilson y sus compañeros como una amenaza. El 28 de agosto de 1987, el periódico local Contra Costa Times publicó lo que iban a hacer. O sea, estaban plenamente informados de lo que iba a ocurrir las autoridades de esa base naval y al más alto nivel de la administración Reagan. Y ese día también, el 1 de septiembre, iba a empezar un ayuno de 40 días que iban a protagonizar los veteranos por la paz. Dice el compañero Brian Wilson: con esta vigilia sostenida, creí que estaba dando un paso más en el cumplimiento de mi palabra. Al sentarme en la vía, se estaría poniendo mi cuerpo directamente entre las armas asesinas
y los campesinos de Nicaragua. Los 3 veteranos en ayunas colocados en las vías del tren ofrecían una valiosa lección. Si la tripulación del tren pudiera detenerse por nosotros 3, podrían detener el tren por completo, salvando así la vida de miles de campesinos destinados a ser asesinados por las armas de ese tren. En el proceso, la tripulación del tren estaría defendiendo el derecho internacional, las obligaciones de Nuremberg y la Constitución de Estados Unidos. Pero no fue así. Se suponía que la velocidad del tren era de 8 kilómetros por hora. Y si los detenía, si el sheriff, la policía, los detenía, estaban sujetos a una condena de 1 año de prisión y $5,000 de multa. Incluso después, 1 año después, el FBI lo había ubicado a Brian Wilson, 1 año después, ya con las piernas cercenadas, lo había ubicado como terrorista y lo estaban vigilando. Nunca le han quitado la vigilancia a Brian Wilson, junto a otros veteranos, por supuesto. Y estaba recordando también Brian Wilson de aquella famosa caravana. Estas son cosas que las hemos olvidado, ¿eh? Como nosotros sufríamos un bloqueo espantoso. Entonces la solidaridad del pueblo norteamericano organizaba periódicamente caravanas y nos mandaban medicamentos, alimentos, distintos avituallamientos. Se hacían caravanas de vehículos, de campers, ¿verdad? Y venían, y costaba que pasaran la frontera porque los perseguían en Estados Unidos, pero una vez que pasaban, venían hasta Nicaragua, atravesaban todo México, Guatemala, podía ser que se vinieran por El Salvador o por Honduras y después venían a Nicaragua. Eso eran varias caravanas se hicieron en aquella época. Una de ellas fue una que llevaba 100 vehículos de suministro humanitario. Y cuando entraron a Nicaragua, la contra los atacó. Pero lograron venir, pues. Miren esta foto, por favor. O sea, es que esta es la actitud es que Brian Wilson no solamente es el sacrificio que hizo, ¿no? Sino es su manera de enfrentarlo. O sea, ¿vos qué hubieras hecho si te pasa eso? Entras a depresión, decís que la vida no vale nada, cualquier cosa, ¿verdad? Este hombre no. Seguramente entró en depresión, seguramente, pues, pero lo superó. Entonces miren esto, se viene a Nicaragua en marzo del 88. Se fue al hospital Aldo Chavarría, que siempre ha sido el hospital para rehabilitación, ¿no? Y entonces él, que todavía no tenía sus prótesis, o sea, se puso a animar a los lisiados que estaban ahí, que la mayoría eran soldados del ejército o del Ministerio de Gobernación, del Interior, de cualquiera de las unidades del Ministerio del Interior de la época, que estaban ahí. Entonces, para animarlos a ellos, él, sin sus 2 piernas, animando a los lisiados de guerra. Una cosa hermosísima. Y estamos hablando que eso fue 7 meses después que él pierde sus 2 piernas. Imagínate vos. En ese año le entregaron la Orden Augusto C. Sandino. O sea, este hombre es portador de las 2 máximas órdenes que puede dar el Estado de Nicaragua. La Orden Sandino y la Orden José Dolores Estrada. ¿Verdad? Esto fue el 29 de marzo de 1988 que él recibe la Orden Sandino. Y el 1 de septiembre de 2020, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras, le impone la Orden José Dolores Estrada en su máximo grado, Batalla de San Jacinto en grado Gran Cruz. ¿Verdad? Dice, oigan lo que dice Brian Wilson. Lamento, a ver, antes de lo que ocurrió, había estado durante muchos meses en zonas de guerra de Nicaragua y también había estado en El Salvador hablando con guerrilleros y activistas de derechos humanos. Quería comprender la increíble cantidad de muertos, de asesinatos, mutilaciones y desplazamientos que había. ¿Por qué la gente tenía miedo de ser asesinada? Dice Brian Wilson que decidió que como mínimo tenía que profundizar mi propio trabajo como pacifista, si se quiere, ocupando las vías del tren. Lamento haber perdido las piernas, pero no me arrepiento de haber estado ahí.
Hice lo que había dicho que iba a hacer. Descubrí que seguir órdenes no es lo mío. Después se involucró en el famoso movimiento Ocupar Wall Street. Ahí anduvo Wilson. Jamás se ha olvidado de los muertos de Vietnam. Siempre va al memorial de Vietnam, ahí en Washington creo que está. Impresionante, es impresionante la vida de este hombre, pues. Ha ido no sé cuántas veces a Corea Democrática. Ha ido a Vietnam, ahí tenemos una foto hermosísima, donde él va en una calle de Hanoi caminando con una compañera vietnamita también lisiada, sin una pierna, y él sin las dos piernas. Ese es Brian Wilson, o sea, qué clase de espíritu es de ese hombre, ¿verdad? Y entonces él profundizó a lo largo de estos últimos 35 años en la historia de su país. Y cómo su país, cómo la historia que le cuentan a los estadounidenses es una gran mentira, ¿no? Y él sigue comprometido, hermano. Entonces, mañana se le va a hacer un homenaje bien merecido a ese héroe viviente que es Brian Wilson. Son las 6:54. Mira, ayer me dieron, no, antier me avisaron, pero una sorpresa gigantesca. Un amigo, como él no me ha autorizado a dar su nombre, no lo voy a dar. Yo no sé cómo hizo, pero se encontró con un ejemplar de Ahora Sé que Sandino manda y lo mandó a fotocopiar y a empastar. Miren, o sea, ya lo tenemos, ahora sí ya lo podemos levantar este texto, porque además vamos a reparar el que nos prestó Susana para regresárselo a ella, que ella es la dueña. Pero ahora con esto ya vamos de viaje, hermano. ¿Ah? Ahí lo vamos a hacer paste, pero vale la pena. Vale la pena, pues. Este libro es una maravilla. Y vienen, hasta las canciones de Sandino vienen aquí. Lo he leído como 2 o 3 veces ya. Ese libro es una maravilla. Hay que leerlo. Bueno, lo que pasa es que no está por ningún lado. Vamos a hacer eso, a levantar ese texto. A ver si, ahora que ya tenemos este ejemplar. Bueno, son las 6:55 y queremos aprovechar que ayer se fue de este mundo Mikhail Gorbachev. Yo estoy 95% seguro que la inmensa mayoría de los sandinistas o no lo recuerda o no sabe quién fue. Vos no sabés quién fue, ¿verdad? Sí sabés. ¿Vos sabés, Carlos? No, vos no sabés, sí. De 2-1. Pero vos, ¿por qué te estuvo hablando ayer Omar García aquí? Si no, ni te acordara. ¿Ah? Dice que no, pero bueno. Entonces queremos aprovechar para hacer reflexiones. Porque para mí Gorbachev es una desgracia, hermano. Así de sencillo, pues. Y eso que yo fue uno de los que me quedaba embelesado con todo aquello que se decía en aquellos tiempos. Hasta que Fidel en el 89 comenzó a advertir. En el 89, ese Fidel era un salvaje, ¿verdad? Clase de visión de ese hombre, qué bárbaro. Y entonces, a propósito que se murió Gorbachev, me estaba acordando que aquí vino, creo, no recuerdo exactamente el año, creo que fue en el 89. Vino a Nicaragua Boris Yeltsin cuando era alcalde de Moscú. El borracho Yeltsin. Y nos vino a decir, olvídense de nosotros, no le volvemos a dar nada. Además, con una gran perrada. Perro vino Boris Yeltsin. No me acuerdo si fue en el 89 o en el 88, unos 2 años. ¿Y quién lo mandó? Lo mandó Gorbachev. Ya Yeltsin ya tenía un enorme poder porque era el hombre de los yanquis. Como el tiempo se encargó de confirmar, ¿verdad? Entonces, fíjense, es que un comunista del Partido Comunista escribió lo siguiente, lo que pasa es que no sé el nombre porque no lo puso. Pero oigan esto, suscribo estas palabras. Dice, Gorbachev ha muerto.
Ninguna palabra amable, solo desprecio y maldiciones. Los actos de este hombre y de otras figuras condujeron directamente a millones de vidas arruinadas y destruidas, a la exacerbación de muchos conflictos interétnicos, a la traición de los ideales de los constructores del comunismo y de las hazañas de los veteranos de la Gran Guerra Patria, al colapso del primer Estado socialista del mundo, una gran potencia progresista, la Unión Soviética, la restauración del capitalismo, el saqueo de la propiedad pública por parte de un grupo de oligarcas, la humillación de la dignidad nacional, la entrega de todas las posiciones en el ámbito internacional. Todo eso también es Gorbachov y su camarilla. En muchos aspectos fueron sus actividades las que pusieron en marcha la cadena de acontecimientos que hicieron inevitable el derramamiento de sangre en Ucrania. Él y los suyos hicieron posible la glorificación de los criminales nazis y la rehabilitación del nazismo en muchas de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Lo único que lamento de la muerte de Gorbachov es que no haya vivido lo suficiente para ver un juicio duro pero justo. Sí, hombre. Entonces vamos a contar, a recordar quién fue este hombre y a ir reflexionando de la mano de Fidel, porque Fidel evolucionó en su opinión. En el 86, cuando Fidel estuvo allá en la Unión Soviética, una opinión. Ya en el 89 ya era otra opinión. En el 92, cuando le da la entrevista a Tomás y se publica Un grano de maíz, ahí tienes otra opinión. Pero ya en los años 2000, ya Fidel ya tiene un juicio mucho más severo sobre Mikhail Gorbachov, porque ya además se van esclareciendo los hechos que condujeron a que Gorbachov fuera el gran artífice de la disolución de la Unión Soviética. Recuerden, la Unión de República Socialista Soviética es la potencia fundada por Vladimir Ilich Lenin y el partido bolchevique en 1900, después de la Revolución de Octubre, en 1917, pero se fundó más o menos en el 2021, ya la URSS. Esa llegó a ser la segunda potencia del mundo. La primera era Estados Unidos y la Unión Soviética era la segunda. En otros aspectos era la primera. Fue la primera nación que envió a un ser humano al espacio. La primera nación fue la Unión Soviética. El sistema de salud de la Unión Soviética era formidable. El sistema educativo, etcétera. Pero bueno, a ver, ¿qué fue lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo llega Gorbachov a ser un hombre que manda tanto? ¿Y qué fue lo que pasó en la Unión Soviética? Fíjense, cuando el Che, que a propósito ayer murió un hijo del Che, una cosa muy triste, en un accidente de aviación en Venezuela, era el hijo mayor, si mal no recuerdo, no, el segundo, porque Aleid es la mayor. Bueno, cuando el Che escribió sobre la Unión Soviética y su crítica durísima sobre la manera como se conducía la Unión Soviética, esto era de los 60, y lo anatemizaron a Che Guevara. Yo me acuerdo que era extremista, que no sé cuánto, que no sé qué, que no puede estar contra la Unión Soviética. Y el Che decía, ven, vámonos, aquí está, mirá. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero fíjense, este hombre, Gorbachov, nació en el 31, estudió Derecho, se graduó de abogado en el 55, se casó con una muchacha de aquella época, socióloga, llamada Raiza. ¿Verdad? Y después comenzó como fiscal y después se metió al Partido Comunista y a hacer una carrera política en el Partido Comunista. Entonces llega al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en el 70. ¿Verdad? Estaba en una zona como el primer secretario y ahí hizo innovaciones del sector agrícola, lo trasladaron a Moscú en el 78 y en el 80 en el Congreso, en ese Congreso yo estuve, ¿sabías? En el Congreso,
26 congresos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Me llevó Carlos Núñez Telle, que era el jefe de la delegación. Por ahí está el discurso, ahí tengo yo el discurso de Carlos Núñez en ese 26 congreso, no lo traje, sí. Pero bueno, entonces ahí lo eligen a Gorbachov como parte del buró político. Cuando murió Brezhnev, que se elige a Yuri Andropov, era aliado de Andropov, después eligieron a Chernenko, se murió Chernenko, y ahí en el 85 es que Gorbachov salta a ser el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y anuncia la tal perestroika, que en ruso significa reconstrucción, y la glasnost, que significa transparencia. ¿Ya? Entonces él contemplaba como parte de la perestroika la introducción en la Unión Soviética de algunas, digamos, características del capitalismo. La propiedad privada sobre medios de producción, que en la Unión Soviética no existía, por ejemplo, ¿no? Y en lo de la glasnost permite la aparición de medios de comunicación privados y extranjeros ahí en la Unión Soviética, ¿verdad? Esto culmina en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. O sea, en 7 años se la voló menos. Pero ¿a qué me quiero referir? Miren, hay un famoso artículo de Fidel. Que lo escribió, ya te voy a decir, espérame. Como aquí ando apuntado todo hoy. Lo escribió Fidel en 2007, donde cuenta cuál fue el corazón de la conspiración imperialista para acabar la Unión Soviética. Y saben, si no lo han leído, ustedes se van a sorprender, ¿verdad? Pero conviene que recordemos algunas cosas, ¿verdad? Fidel va a la Unión Soviética en el 86, hizo un discurso sumamente elogioso a Gorbachov y a la dirección del partido. Confiaba en aquel momento de que era desde el marxismo y desde la tradición comunista que se iban a hacer los cambios en la Unión Soviética, y así lo dijo claramente, ¿verdad? Eso fue el 26 de febrero de 1986, en el 27 Congreso. Yo estuve en el 26, este fue el 27. Entonces ahí tiene esta frase, pongan cuidado. En ustedes ponemos nuestras esperanzas de comunistas, de revolucionarios y de un pueblo que es a la vez parte de la comunidad socialista y también del tercer mundo. En la gran patria de Lenin confiamos, en el pueblo soviético, en su glorioso partido, en su dirección, en usted, compañero Gorbachov, en sus ideas frescas, en su estilo dinámico, en su incansable lucha por la paz, por los principios leninistas y por los principios leninistas y por el comunismo. Confiamos y los apoyamos plenamente. Con el tiempo, Gorbachov confesó que su propósito al asumir la dirección de la Unión Soviética era acabar con la Unión Soviética. Él mismo lo dijo. Pero bueno, en aquel momento lo que se sabía, de acuerdo a lo que se sabía, este fue el criterio de Fidel. Por cierto, en ese discurso, Fidel tiene una frase hermosísima que se aplican cabalmente a lo nuestro. Dice Fidel en esa vez: nuestra liberación no es un don que se deba a la gracia o al permiso del imperio. Es resultado de nuestras luchas por conquistarla o mantenerla. Es fruto de la sangre y de la vida de muchos de los mejores hijos de nuestros pueblos. Y ese derecho nunca podrán arrebatárnoslo. Vietnam fue un ejemplo de lo que puede costar al imperio tales llamados conflictos de baja intensidad,
sostenidas contra las fuerzas patrióticas y progresistas por la CIA y el gobierno de Estados Unidos. O sea, es que no se nos debe olvidar esto. A nosotros no nos regalaron la libertad, ni la democracia, ni la autodeterminación, ni la independencia, ni la soberanía. La hemos conquistado, como dice Fidel, a sangre y vida de muchos de los mejores hijos de nuestros pueblos. Pero bueno, sigo pues. Después llega Gorbachov a Cuba en el 89. Miren por qué es importante, porque esta es crónica de una traición, en mi opinión, pues. Y van a ver las lecciones que se sacan de esto. Entonces, la cosa es que este hombre llega en abril de 1989, llega a Cuba. Firma con Fidel un tratado de amistad y colaboración, un tratado muy bueno. Ampliaba todas las esferas de la colaboración. 1989, 2 años antes que se disuelva la Unión Soviética. Y entonces el discurso de Fidel en la Asamblea Nacional de Cuba, una sesión solemne, extraordinaria, dedicada a Gorbachov. Entonces ahí Fidel, que ya viene olfateando lo que se viene encima, en 3 años ya él tiene la oportunidad de ver por dónde viene la cosa. Ah, bueno, espérate. Cuando llega, yo me acuerdo muy bien de esto. Cuando Gorbachov anuncia que va para Cuba, empezó una campaña mundial en la que se decía que Gorbachov llegaba a decirle a Fidel que hiciera lo mismo que él estaba haciendo, que era desmontando el socialismo. Y que Gorbachov iba a poner en orden a Fidel. Eso es básicamente, pues. Pero campaña mundial, es que era, en aquella época no había internet, ni redes sociales, ni nada que se le parezca. Era campaña de televisión, de prensa escrita, de radio, de agencias de noticias, pero brutal, brutal. Entonces había una expectativa mundial por ver qué iba a pasar en Cuba cuando llegara Gorbachov, si iban a regañar a Fidel o no. Entonces Fidel, con una astucia excepcional, en el discurso de Fidel ahí, cuando presenta a Gorbachov, que fue largo, pero no tanto, pues, pero fue un largo discurso. Ahí le dice, refiriéndose a Pedro, le dice a Juan lo que él quería decirle. Pero hablando como que no está hablando de lo que Gorbachov podría haberle dicho. Fidel para esa oportunidad describió su encuentro con Gorbachov como familiares, por entrañables. Pues. Pero entonces viene Fidel y le dice, espérate, lo que vos estás haciendo es según tu realidad. Se lo dice de otra manera, ya lo vamos a leer. Pero no tiene que ver conmigo y porque yo tengo otra realidad. ¿Estamos claros? Entonces primero, una sobadita el lomo a Gorbachov, que por cierto se hizo famoso, y hemos puesto la foto, por la mancha que él tiene en la pelona. Es un lunar. El otro día le pregunté al doctor Andrés Zamora, que es el mejor dermatólogo de este país, y además diputado del Frente. Entonces le pregunté al doctor Zamora sobre estos lunares. Es que me estoy acordando ahorita. Yo me acuerdo cuando estaba chavalo, habían compañeras, sobre todo en mujeres, se veía lunares en la cara, ¿te acordás? Y la gente decía, te fijas, su mamá seguramente andaba embarazada y salió con luna llena. Entonces la gente decía que la luna llena causaba esos lunares. Me dijo, y le pregunté al doctor Zamora, ¿y esto es cierto? No, hombre, no tiene nada que ver, me dice. Eso es una condición genética. Bueno, entonces Gorbachov tenía ese enorme lunar ahí. ¿Verdad? Otra cosa, fíjense bien. A Gorbachov le habían hecho una campaña mundial para colocarlo como el hombre más revolucionario del mundo, que es una maravilla, el buena gente. Y utilizaron a su esposa Raiza, que era una mujer muy guapa, que se vestía muy bien, y proyectaron la pareja simpática, ¿me entendés? O sea, le dieron por el lado de la vanidad. De eso vamos a hablar más luego.
Pero se hicieron famosísimos Gorbachov y la Raiza. La Raiza murió hace muchos años. Murió de leucemia. Allá en el 96, por ahí. Raiza, sí. Famosísimos se hicieron. Y entonces incluso se hacían muñecos, salían en las revistas. Había un videojuego de aquella época. O sea, el capitalismo, el imperialismo supo usar, comercializar y vender a Gorbachov con la mamá de Tarzán. Le dieron el premio Nobel, pues, como se lo dieron a Obama. Se lo dieron en el 90. Y en el 91 se deshicieron de él. Literalmente le pegaron la patada en las nalgas, ya de dónde también. Se deshicieron de él. Porque su pitcher era Boris Yeltsin, que era un picado al que incluso lo inducían que fuera más picado. Donde le salió el tiro por la culata fue con Vladimir Putin. Pero bueno, ese era en otro costal. Entonces, les sigo contando el cuento, pues. Está en este discurso de Fidel en 1989. Son las 7:15, barbaridad. Entonces dice, Fidel primero le da sobadita el lomo, te decía, oigan bien. Me refiero a sus esfuerzos denodados por hacer avanzar el socialismo en su país, por impulsar, desarrollar y perfeccionar el socialismo en su país, aplicando el enorme potencial científico-técnico que ha acumulado la Unión Soviética, superando atrasos tecnológicos, superando dificultades en el campo económico, dificultades que desde luego en cierto sentido son relativas, decía Fidel, porque es un país que ha avanzado enormemente, que ha llevado al pueblo un inmenso beneficio, pero que desde luego, si se aplican los recursos naturales y los recursos humanos de ese país, podrían alcanzar niveles mucho más altos, ¿verdad? El compañero Gorbachov, le dijo Fidel, se esfuerza librando una batalla dura, una batalla compleja, una batalla difícil en esta dirección. Creo que nosotros lo podemos comprender perfectamente a partir de nuestra propia experiencia, a partir de los esfuerzos que realizamos por perfeccionar la obra y la revolución, para ser más eficiente en nuestro trabajo, para superar dificultades, para superar errores. Está hablando Fidel de lo que inicia en el segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que también estuve ahí, que comienza el proceso de rectificación. Comenzó mucho antes de la perestroika. Lo hicieron a la cubana. Y esto es muy importante. Entonces ahora dice, en muchos sitios en el mundo, dice Fidel, y entre muchas personalidades políticas, podríamos decir también que entre nuestros amigos periodistas, se han elaborado todo tipo de teorías y especulaciones en relación con la visita del compañero Gorbachov a Cuba. Y yo no veo de dónde podrían surgir esas crisis de relaciones entre la Unión Soviética y Cuba de la que hablan, o esas desavenencias entre el compañero Gorbachov y yo. A mí me parece que son ilusiones que se hace alguna gente, puesto que en la política internacional nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia o desavenencia con la Unión Soviética. Y en cuanto a lo que cada cual hace en su país, nosotros no tenemos ni hay razón para tener ningún tipo de desavenencia con la Unión Soviética. Es lo que se imaginan que tales desavenencias pudieran surgir, parten de conceptos absolutamente erróneos, equivocados. Parten del análisis simplista de la forma en que la Unión Soviética lleva a cabo su proceso de reestructuración y de la forma en que nosotros llevamos a cabo lo que hemos dado en llamar nuestro proceso de rectificación. Y la esencia de la cuestión es que ambos países, dice Fidel, ambos partidos parten de los mismos principios, de los principios de la aplicación del marxismo-leninismo a las condiciones concretas de cada país. Vamos a seguir después de la pausa, son las 7:15. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:21, qué barbaridad, era la lluvia de ayer. Pobrecita la gente de Murra. En el Murra, en el Jícaro, en Matagalpa, la ciudad de Matagalpa. En Huaco, la ciudad de Huaco. En San Carlos, Río San Juan.
28. Bueno, nos los habían advertido de la semana pasada, nos dijeron, mirá, viene un fenómeno, van a haber lluvia fuerte entre lunes y martes, nos advirtieron. Pero como no nos gusta hacer caso, pero bueno, pues. Y por eso es que alguna gente, hay gente temeraria, de verdad que barbaridad, o cómo es posible que hagan... Ayer la vicepresidenta Rosario Murillo anunció ayer una medida que me parece salvajada, ¿verdad? A raíz de lo que pasó con los dos primitos ahí en Diriamba, que se ahogaron, 9 y 6 años, barbaridad, una cosa tristísima. Bueno, entonces a partir de ayer se supone, porque esto va a tardar un poco en implementarse, y vas a ver, porque es lógico, que ningún director, ningún maestro puede dejar ir a sus alumnos si está lloviendo. O sea, terminan las clases, está lloviendo, nadie se puede ir hasta que llegue incluso un adulto a traerlo. Y es que así tiene que ser. Sobre todo en las zonas rurales o semirurales. Que lleguen alguien a traer a los niños. Porque tenemos que garantizar su seguridad, pues. Bueno, son las 7:22. Sigo con Gorbachov, con el traidor. Para mí sí, mano. Ya lo digo con todas sus letras. A mí no me da ningún pesar, sinceramente, pues. Pero bueno, pues. Entonces, incluso Putin le dijo, hoy sacó Putin su telegrama de condolencia, y lo va a leer en un rato. No es lo que dice, sino lo que no dice, ¿me entiendes? Entonces, pues, dice Fidel en ese discurso del 4 de abril de 1989, en La Habana, en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, dice, todas las revoluciones han tenido problemas serios, y los que tienen un poco de cultura política, o sea, que se está dirigiendo clarísimamente a Gorbachov, que ahí lo tiene al lado, lo está presentando. Todos hemos tenido problemas serios. Y los que tienen un poco de cultura política y los que han analizado la historia de las revoluciones, empezando por la Revolución Francesa, saben, conocen todos los tipos de problemas que tuvieron lugar en la Revolución Francesa y los errores que cometieron aquellos revolucionarios. No tiene nada de extraordinario que cualquier proceso revolucionario cometa errores. Y lo digo esto también por nosotros, ¿viste? Porque hay algunos que se las pican de muy fiscales de ellos, de muy honorables, de muy vigilantes de la ética. Bueno, cómo no. Desde ese punto de vista, dice Fidel, es incuestionable que ocurrieron errores en el proceso revolucionario de la Unión Soviética, según los criterios de los propios soviéticos. Pero nosotros no tuvimos algunos fenómenos que ocurrieron en la Unión Soviética en la época de Stalin. No hemos tenido ese tipo de problemas con aquella personalidad de la historia soviética, a no ser que me consideren a mí como Stalin. Y en ese caso yo diría que todas mis víctimas gozan en nuestro país de excelente salud. Sigue con los riflazos, ¿verdad? Va con otro riflazo. La Unión Soviética es un conjunto de naciones, de numerosas naciones, y nosotros tenemos aquí una sola nación. Y si excluimos el localismo de algunas provincias, no tenemos ese tipo de problema. Nuestra situación es mucho más sencilla y más simple. Sería absurdo que nosotros nos pusiéramos a analizar ahora el problema de la nacionalidad en Cuba, porque en Cuba resulta que hay una sola nación. No parece absurdo pretender, dice Fidel, como hacen algunas personas en el extranjero, que nosotros le apliquemos a un país de 10 millones de habitantes la fórmula que hay que aplicar en un país de 285 millones de habitantes. O que a un país como Cuba, de 110.000 kilómetros cuadrados, le apliquemos la fórmula para la construcción del socialismo que tiene que aplicar un país de 22 millones de kilómetros cuadrados. Cualquiera comprende que eso es un absurdo. Cualquiera comprende que eso es una locura. ¿Cómo sería una locura pretender que nuestras fórmulas fuesen aplicables a un país gigantesco como la Unión Soviética? O sea, balazo tras balazo, hermano. Por lo tanto, le dice Fidel ahí a Gorbachov, es arbitrario, es caprichoso,
es absurdo y cualquiera comprende que cada país tiene que aplicar sus propias fórmulas en la construcción del socialismo. Y creo que uno de los grandes méritos políticos del compañero Gorbachov, aquí le soba el lomo, y creo que es su defensa del principio irrestricto de que cada país aplique las fórmulas para la construcción del socialismo que se adapten a las condiciones de ese país. Se lo está diciendo en positivo. Respeto irrestricto. Y aparece entonces, ya comenzaba a derrumbarse todo el campo del llamado Pacto de Varsovia, el Tratado de Varsovia. Ya se estaba derrumbando Polonia, Rumanía, que había un golpe de Estado. Bueno, todo, era un relajo aquello. Lejos de ser un motivo de diferencia, es un motivo de concordancia, un motivo de acuerdo, dice, y respeto irrestricto a lo que cada quien hace. Le dice Fidel, y sigue. Todos recordamos los problemas que tenía el movimiento revolucionario y el movimiento socialista cuando pretendía analizar y juzgar lo que un país socialista hacía hacia adentro de su frontera. Eso trajo muchos problemas y problemas serios. Hoy cada país socialista trata de perfeccionar el socialismo a partir de sus interpretaciones de las ideas del marxismo-leninismo. Cada país trata de aplicar sus propias formas y sus propias fórmulas. Y el compañero Gorbachov ha sido abanderado de esos principios. O sea, se la está tirando en positivo. Cada país socialista es como un laboratorio que está experimentando cómo lleva a cabo sus objetivos políticos, económicos y sociales, y no puede ser de otra forma. Hay algo más, dice Fidel. Si un país socialista quiere construir el capitalismo, ¿a qué clase de riflazo el que le tira a Gorbachov? Tenemos que respetar su derecho a construir el capitalismo. No podemos interferirlo. Del mismo modo que exigimos que nadie tiene derecho a interferir en la decisión soberana de cualquier país capitalista o semicapitalista del mundo subdesarrollado o del mundo desarrollado de construir el socialismo. De manera que el principio de respeto irrestricto a la voluntad soberana de cada pueblo y de cada país es una regla de oro de los principios del marxismo-leninismo. Si vos querés hacer el capitalismo, le dicen hacerlo. Yo no me voy a meter, pero vos no te metas conmigo porque hago el socialismo. ¿Estamos claros? Y después elogia todo lo que ha sido la Unión Soviética para el pueblo cubano, que sin la Unión Soviética el pueblo cubano no hubiera podido llegar hasta donde llegó. En aquellos tiempos, hasta 30 años de revolución y poco más. ¿Verdad? Le desea éxito, etcétera. Pues. Luego eso fue en febrero, en abril del 89. 2 meses después, 2 meses y algo más después, ya Fidel ha cambiado. Y en el famoso discurso del 26 de julio de 1989, en el acto del 26 de julio, en la Plaza Ignacio Agramonte de Camagüey, ahí Fidel advierte lo que se viene encima. Incluso advierte que estaba sobre la mesa la posibilidad de una guerra civil. Y él dice, no fue, porque esto es muy importante, ¿verdad? No fue solamente las cuestiones económicas, sino las cuestiones ideológicas, ¿verdad? Si toda esta situación ha llevado al imperialismo a un enorme triunfalismo, ha llevado al escepticismo de muchas fuerzas progresistas. Bueno, espérenme, me voy a parar aquí. Porque ya les dije, ¿quieren saber qué dijo Fidel en ese discurso? Búsquenlo y léanlo, que ahí está, eso abunda en internet ese discurso. Lo hemos hablado aquí en otros años, pero búsquenlo, se los sugiero, sugerencia. Pero es que después, en el 91, ya está disuelta, está a punto de disolverse la Unión Soviética, o ya está. En el aniversario del 26 de julio del 91, esta vez fue en Matanzas, ¿verdad? Ahí
dice Fidel lo siguiente. 91, espérenme, lo voy a hacer otro paréntesis. En 91, nosotros aquí en Nicaragua estamos ya en la lucha por el poder dentro del Frente Sandinista. Ya estamos en esa lucha. Ya Ramírez se ha adueñado de la mayoría de la dirección del partido, tanto en la dirección nacional como en la Asamblea Sandinista. Y ya nos andan predicando de que hay que renunciar a la lucha popular. Y empezaba aquí. Y empezaba un montón de gente que había mandado en los años 80, pero montones de los que mandaban, de ministros, jefes militares, jefes policiales, gente que mandaba, alguien empezaba a renegar de todo lo que era la revolución popular sandinista, bajo el influjo de lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética y en los países socialistas de Europa. Entonces dice Fidel en esa oportunidad, 26 de julio de 1991 en Matanza, oigan, toda esta situación ha llevado al imperialismo a un enorme triunfalismo, ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera morirse de oportunismo antes que recordar que militó en un partido comunista, que siente miedo de haber militado en un partido comunista, que siente miedo del inmenso honor de haber militado en un partido comunista, porque militar en un partido comunista, cualesquiera que sean los errores que comete ese partido, será siempre el más grande honor, porque no es lo mismo militar en un partido de los pobres que en los partidos y en los clubes de los millonarios y de los saqueadores. Esto es lindísimo. Esto es lindísimo. No es lo mismo militar en un partido de los pobres, ¿oíste? Un partido de esas pandillas de ladrones que hay por todos lados. Con todos los errores, y hay que asumir los errores como propios, no decir, no, esos son ellos. Lo bueno es mío y lo malo es de los demás. Estás loco, lo bueno y lo malo es tuyo. Entonces después viene, en ese mismo año, fue el cuarto congreso del Partido Comunista de Cuba, en el 91, y él presentó un informe larguísimo, donde explicó toditito lo que les estaba pasando, porque ya no había comercio con la Unión Soviética. ¿Verdad? Entonces, el hecho real tristísimo, decía Fidel en esa oportunidad, es que en la Unión Soviética hoy no se habla de socialismo, se habla de economía de mercado. En dos palabras, las voces prevalecientes son voces a favor del capitalismo y del capitalismo más clásico. El hecho real tristísimo es que hoy en la Unión Soviética no hay un partido comunista. Está fuera de la ley el Partido Comunista. Ha sido disuelto por decreto. El hecho real es que la Unión Soviética se ha debilitado extraordinariamente y sufre grandes riesgos de desintegración. Estos son los hechos reales y eso ocurre en el 92. Después les cuento la llamada de Gorbachev a Bush, contada por Bush. Entonces me quiero enfatizar en esto porque esto tiene que ver con nosotros, tuvo influencia en nosotros. Dice, estos acontecimientos no solo influyeron de una manera material directa, sino que también ideológicamente. Hubo mucha gente que se confundió en los primeros momentos de aquel proceso, incluso con cierta lógica, porque las primeras palabras eran interesantes, bonitas, agradables. Se trataba de perfeccionar el socialismo. ¿Y quién no añora, quién no desea, quién no quiere perfeccionar el socialismo? Por grandes que hayan sido los avances de una sociedad, por grande que sea la justicia que haya traído al seno de una sociedad, ¿quién no desea ver perfeccionado el socialismo? Y así algunas ideas similares ganaron la simpatía de mucha gente. Esto influyó ideológicamente no solo las buenas intenciones o las bellas palabras iniciales, también influyeron ideológicamente los desastres,
La increíble evolución de los acontecimientos afectó la confianza, el ánimo, la conciencia de mucha gente. ¿Verdad? En fin. Y luego Cuba, después Fidel en el 91, en la clausura de ese congreso. Esto fue en la apertura del congreso, el 10 de octubre. El 14 fue la clausura y ahí Fidel reclama que Cuba a partir de ese momento es el líder indiscutible del socialismo en el mundo. Porque ya no hay nada que hacer con la Unión Soviética. Somos el único país convertido en un islote de revolución en un mundo prácticamente unipolar, reclamaba Fidel en aquel momento. Entonces, la apuesta en aquel momento ya, es que tengo que contarles lo que les tengo que contar, espérenme. La apuesta era que el Partido Comunista de Cuba se iba a disolver, que la revolución cubana iba a caer en cuestión de semana, que no había manera que lo resistieran. De eso hace 30 años. Miren a los cubanos, con dificultad, y ahí van. Es lo que no entienden los yanquis, ¿verdad? Que decían, nunca entienden la moral de un pueblo, nunca la entienden. Ni la van a entender nunca. En una entrevista que él le dio a Mario Vázquez Raña, ya murió, un periodista mexicano dueño de una cadena de periódicos, del Sol, por ejemplo, de México. Entonces, Mario Vázquez la publicó por entregas esto y después hizo un libro que se llama, donde metió entrevistas con muchos presidentes, incluyendo a Gorbachev, que se llama Diálogo con la Historia. Entonces ahí, oigan lo que dice Fidel. Nosotros nunca hicimos colectivización forzosa de la tierra porque primero no creamos el minifundio como hicieron todos esos países, se refiere a la Unión Soviética y los demás, que primero crearon millones de propietarios y después se produjo un proceso de colectivización forzosa que nosotros no hicimos. Nosotros no desarrollamos el culto a la personalidad, el abuso de poder y todos esos fenómenos que se desarrollaron en otros países, como la Unión Soviética. Nosotros no teníamos por qué corregir o enmendar errores que no habíamos cometido. Lo nuestro fue autóctono, fue real. Hemos tratado de hacer las cosas con inteligencia, con sabiduría y con orden. La Unión Soviética, dice Fidel, por otra parte, hizo cosas extraordinarias y alcanzó logros sin precedentes en la historia, solo en el curso de unas pocas décadas. ¿Pero qué ha ocurrido en la Unión Soviética? Empezaron a destruir su historia. Tú no puedes mejorar un país destruyendo su historia. Lo que decía Carlos Fonseca, se lo recordé el lunes y el viernes pasado. Tú no puedes mejorar un país destruyendo su historia. Tú no puedes destruir la historia de un país, ni el partido en el que se apoya la corriente política gobernante de ese país. Si tú haces todo eso, puedes crear una desorganización, un caos, un desastre. Y nosotros no hemos hecho nada de eso, le dice Fidel a Mario Vázquez Raña. Estamos claros. Entonces, miren, los invito a leer un artículo que publicó Fidel el 18 de septiembre de 2007. Hace ya 15 largos años. El artículo se llama Mentiras deliberadas, muertes extrañas y agresión a la economía mundial. Como no hay tiempo para leer, se los voy a contar. Después les vamos a citar los nombres concretos de cada cosa, pero en general les sintetizo. Fidel, apoyado en revelaciones de agentes de la CIA, que escribieron libros, que escribieron artículos, que dieron entrevistas, desmenuza la conspiración que hubo en los años 80 para destruir la Unión Soviética. Y miren cómo fue. En 1981 hubo una cumbre en París, el 19 de julio, mira qué casualidad, el 19 de julio de 1981, allí en París,
una semana o 2 semanas antes había, a ver, en este año, sí, en este año fue, que estuvo Daniel en París, lo recibió Mitterrand, no recuerdo si fue en el 81 o en el 83, pero bueno, pero pongan cuidado en esto. Entonces hubo una cumbre en Ginebra, en Suiza, del G7, de las 7 potencias capitalistas más ricas del mundo. Japón, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá. Creo que Italia es la otra. Y entonces acababa de ser electo como presidente de Francia François Mitterrand, socialista, abro comillas y cierro comillas. Entonces Mitterrand, y acababa de ser electo Reagan. La Thatcher ya tenía su ratito de estar en Londres. Y ya estaba Juan Pablo II en el Vaticano. ¿Verdad? Entonces Mitterrand se reúne en una parte con Reagan. No está claro, todavía no está suficientemente claro si es que le tendieron una trampa a Mitterrand o si de verdad es auténtico lo que voy a contar. Después digo por qué es esto. Entonces Mitterrand le dice a Reagan que los servicios de inteligencia de Francia han reclutado a un agente de inteligencia de la Unión Soviética que les ha revelado todo lo que hace la Unión Soviética en el campo capitalista. Y les ha revelado los nombres de toda la red de inteligencia de la KGB en todos los países capitalistas, cuyo principal propósito era adquirir tecnología, sobre todo tecnología, para mejorar la economía de la Unión Soviética. Entonces le dieron el expediente Farwell, o dossier, pues, como querrá llamarlo, Farwell. Y entonces ahí está todo. En Canadá, en Estados Unidos, en Francia, en Japón. Ahí está todo. Cómo operaba la KGB. ¿Verdad? Entonces le ponen una trampa. Se dan cuenta que los soviéticos andan buscando un software de aquella época, empezaba la informática, para manejar un gasoducto que desde entonces querían instalar desde Siberia hasta Europa y que lo querían hacer con las más modernas tecnologías. Entonces se dan cuenta los gringos y le ponen una trampa. Envenenan el software con un troll, con lo que vos querrás. Y entonces le venden el software con ese veneno adentro, veneno es un decir, pues, con ese virus. Lo instalan los soviéticos, empieza a funcionar aquel gasoducto. Pero la trampa era que les iba a permitir funcionar bien un rato, pero que después se iba a paralizar, que después, y cuando quisieran reiniciarlo iba a ser súper más lento, y finalmente ocurre que explotó. Y se desató un incendio de grandísimas proporciones. Tanto que la vigilancia satelital de Estados Unidos sospechaba que habían lanzado una bomba nuclear. Pero los propios agentes de la CIA le llegaron a advertir a la Casa Blanca: no se preocupen, no es eso, ahí van a enterarse que es. Y a partir de ahí empieza la debacle, porque empiezan ya para entonces, en el 85, ya está Gorbachev, empiezan a desmantelar toda la red de los servicios de inteligencia fuera de Europa y en Europa mismo, y comienzan a correr diplomáticos, a echar preso un montón. Bueno, tan es así, dice Fidel, que hay constatación de que Gorbachev se puso furioso, que en privado le volaba riata a Reagan, aunque en público salía diciéndole cosas bonitas, po. Pero
la Unión Soviética se quedó sin posibilidades de mejorar su tecnología, empezó a sufrir la economía horriblemente y a ese sumarle todos los errores que se acumularon a lo largo de muchos años en la dirección burocrática que tenía ese país. Pero eso lo pueden leer, eso está completo. Y miren lo que pasó. O sea, el que primero revela esto se llama Gus Weiss, que fue oficial de seguridad nacional de Estados Unidos, graduado en Harvard, graduado en la New York University, graduado en la Vanderbilt University, o sea, un tipo muy calificado. Y él trabajó con la CIA, con la Junta de Defensa Científica del Pentágono, con la Junta de Inteligencia de Estados Unidos, le dieron la medalla del mérito de la CIA, le dieron la medalla Schipper del Consejo de Seguridad, los franceses le dieron la Legión de Honor. Y miren, entonces él publicó un artículo en la revista Estudios para la Inteligencia, nada más que en inglés el nombre, un artículo que se llama Engañando a los soviéticos. Lo publicó en 1996, pero se difundió en el 2002. En el 96. Y ahí cuenta él cómo fue que se hizo la operación. ¿Ah? Entonces dice que... bueno, y después dice que a Mitterrand le dijeron de que realmente había sido una trampa, que le habían entregado ese expediente para probar su lealtad. Que si él no lo revelaba, entonces los gringos le iban a comenzar a atacar. Y entonces vino Mitterrand y despidió al jefe de la inteligencia francesa a raíz de eso, que se llamaba Yves Bonnet. Pero bueno, eso es anecdótico si vos querés. Pero miren lo que pasa. Para los años 2000, ¿ya? Ataque el 11 de septiembre y todo eso, y ya estaba la guerra, ya había pasado la primera guerra de Irak. Entonces se comenzaba a hablar de la operación contra Irak y Afganistán. Entonces este tipo, que era un agente de inteligencia de Estados Unidos, fuera de toda sospecha de ser comunista, empezó a cuestionar ¿cómo te dijera yo? La ventaja o la utilidad de invadir Irak y Afganistán. ¿Verdad? Entonces, 2 semanas después de haber publicado su oposición a la guerra contra Irak, se suicidó. Lo informaron 2 semanas después que se murió. Tenía 72 años. No estaba enfermo. Dicen que se cayó ahí en su casa y se murió. Que vivía solo. 2 semanas después lo informaron. Maldito los gringos, ¿verdad? Y después eso ocurrió 18 días después que se había suicidado otro analista de inteligencia de Estados Unidos, cuyo nombre era John Cockle, analista de Bush Walker, es decir, del segundo Bush. Tenía 58 años y dicen, se suicidó desde el 5º piso del edificio del Departamento de Estado. Lo mismo, se oponía a la guerra contra Irak. ¿Estamos claros? Hay otro factor que también incidió y fue la guerra en Afganistán. Cuando la Unión Soviética decide meterse en Afganistán, enviar sus tropas a Afganistán para salvar al gobierno socialista que había ahí, que era víctima de una conspiración gringa abierta. Eso, la resistencia afgana fue imposible de que la pudiera vencer el ejército soviético y les causó montones de bajas y eso, de muertos sobre todo. Y eso causó una gran inconformidad en la sociedad soviética. Gorbachev fue el que comenzó a hablar de eso, de sacar esas tropas, firmó un acuerdo, los gringos, el acuerdo implicaba retirar la Fuerza Armada soviética del territorio afgano a cambio de que Estados Unidos dejara de darle armas a los contras y que hubiese un gobierno provisional. Los gringos, por supuesto, que no cumplieron y siguieron dándole armas a los contras de la época. Pues. Ese fue el otro factor. ¿Ah? Entonces, se fue Gorbachev. Que se haya ido, hermano. Incluso hace un mes. Sí, hace un mes.
Gorbachev dijo que Putin había destrozado su legado con la operación especial en Ucrania. Por eso es que Putin es de lo más lacónico en su condolencia, que hoy le mandó un telegrama que dice: Mikhail Gorbachev fue un político y estadista que tuvo un enorme impacto en el curso de la historia mundial. O sea, dice mucho sin decir nada. Dirigió nuestro país en un periodo de cambios complejos y dramáticos, de política exterior a gran escala y de retos económicos y sociales. Comprendió profundamente que las reformas eran necesarias. Trató de ofrecer sus propias soluciones a los problemas acuciantes. Eso es todo. Pues dice que hizo labor, pues, ¿cómo es una gran labor humanitaria, no sé qué. Nada. Ese tipo de Gorbachev. Porque, ¿qué fue lo que, en mi opinión, cuál fue el factor decisivo? No solamente la conspiración esta, que además hicieron actos de terrorismo, propiciaron huelgas por todas partes. Eso fue el pandemonium, lo que se organizó en la Unión Soviética para lograr la disolución de la Unión Soviética. Objetivo que lo consiguen, como todos ya sabemos. Pues. Dice George Bush viejo, cuenta en su memoria, ¿verdad?, que el 8 de diciembre de 1991 Boris Yeltsin lo llamó. Acababa de ser electo Boris Yeltsin como presidente de Rusia y había sido electo Gorbachev como presidente de la Unión Soviética. Era la primera vez que había elección directa para estas cosas. Entonces le llama a Yeltsin, dice, desde un pabellón de caza cerca de Brest, en Bielorrusia. Yeltsin se había estado reuniendo con Leonid Kravchuk, el presidente de Ucrania, y con Stanislav Shushkevich, presidente de Bielorrusia. Hoy ocurrió un acontecimiento muy importante en nuestro país, le dijo Yeltsin a Bush. Quise informárselo yo mismo, qué servil, antes de que se enterara por la prensa. Además le hablan de usted. Entonces me dio la noticia: los presidentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania hemos decidido disolver la Unión Soviética. Yeltsin. 2 semanas después llama Mikhail Gorbachev a Bush. La mañana del 25 de diciembre de 1991. Dice: nos deseó una feliz Navidad a Bárbara y a mí. Y luego pasó a resumir lo que había sucedido en su país. La Unión Soviética había dejado de existir. Él acababa de comparecer en la televisión nacional para confirmar el hecho y había transferido el control de la arma nuclear al presidente de Rusia, Boris Yeltsin. Pueden disfrutar de una tranquila noche de Navidad, nos dijo, y así terminó todo. Estamos. Fíjate que, por cierto, en el 91 también hubo un referéndum en la Unión Soviética y le preguntaron al pueblo si querían que se mantuviera la Unión Soviética, y la inmensa mayoría del pueblo de la Unión Soviética dijo que se mantuviera. Nadie le hizo caso al referéndum porque los gringos apostaban que la gente iba a decir que no. Y la gente dijo que sí, que querían a la Unión Soviética. ¿Estamos claros? Así es la historia, hermano. Dice Fidel. Dice: consta por un artículo publicado en The New York Times que la operación de Estados Unidos utilizó casi todas las armas al alcance de la CIA: guerra psicológica, sabotaje, guerra económica, engaño estratégico, contrainteligencia, guerra cibernética. Todo ello en colaboración con el Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono y el FBI. Destruyó al pujante equipo de espionaje soviético, dañó la economía, desestabilizó el estado de ese país. Fue un éxito rotundo. De haberse hecho a la inversa, pudiera haberse visto como un acto de terrorismo. Clave en toda la operación psicológica, etcétera, de los yanquis fue exaltar la vanidad al máximo de Gorbachev, hacerlo sentir la última Coca-Cola en el desierto. Fue clave. Clave, por supuesto, el haber descompuesto los servicios de inteligencia. Clave, el tener cooptada una gran cantidad de cuadros del Partido Comunista. ¿Verdad?
Pero la vanidad y la avaricia, ambas cosas, compraron a mano llena gente que traicionaron y lo lograron. Lo que no pudieron lograr por la vía militar lo lograron por esta vía, la vía de la conspiración. Y eso hay que reconocerlo. Los gringos tuvieron éxito en eso, como dice Fidel. Pero el tiempo va poniendo todas las cosas en su lugar. Yo al Gorbachov no le tengo ningún respeto. Se murió, pues, pero quiero trasladar me lo pidieron ayer. Están pidiendo un grupo de compañeros, me abstengo de dar los nombres, está solicitando información a quien haya conocido al compañero Gustavo Argüello Lacayo. Bueno, no estoy seguro del segundo apellido. Gustavo Argüello, que en los años 70 fue desaparecido, asesinado por la Guardia Nacional. Fue capturado en Los Robles porque la Guardia detectó una reunión clandestina en su casa, pero no se saben, no tenemos ni la fecha que lo capturaron, ni la fecha que lo mataron, ni dónde lo mataron, ni todo lo demás. Entonces, si alguien no conoció a Gustavo Argüello, casado con Eddie Lacayo, padre de 3 hijos, Gustavo, Cinta y Andrés. Si alguien conoce las circunstancias, la fecha y todas estas cosas, y tenemos una foto que le pusimos de la boda de él, si alguien tiene esa información, que por favor nos la suministre a la vía del WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp de la radio? Ah, ¿te lo sabes? ¿A dónde? Aquí no está. ¿Este es el nuevo? No, hombre. Ah, aquí está, 8765-4966. Ahí nos pueden mandar la información. Gustavo Argüello, que es capturado en Los Robles en alguna fecha antes del triunfo de la revolución. Quien tenga información, que por favor nos la suministre. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.